¿Vale la pena invertir en Credicorp? Descubre el poder del grupo detrás del BCP. Bienvenidos a Eleva tu potencial al máximo. ¿Alguna vez te has preguntado quién está realmente detrás del BCP, Prima AFP y Pacífico Seguros? Hoy te revelo el imperio financiero llamado Credicorp, una de las empresas más sólidas y rentables del Perú. Prepárate para descubrir si realmente vale la pena invertir en este gigante, y cómo podrías hacerlo tú también, aunque seas principiante. En este video tocaremos estos temas. 1. ¿Qué es Credicorp? 2. ¿Cómo gana dinero Credicorp? 3. ¿Por qué es importante para el Perú? 4. ¿Tiene riesgos invertir o depender del Credicorp? 5. ¿Vale la pena invertir en Credicorp? Antes de comenzar a profundizar, si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a Eleva tu potencial al máximo. Cada semana analizamos a fondo las empresas más influyentes del Perú para que puedas tomar decisiones financieras con inteligencia y visión estratégica. Activa la campana para no perderte ninguno. Ahora sí. ¿Qué es Credicorp? Credicorp es el holding financiero más grande del Perú. No estamos hablando solo de un banco, sino de un imperio financiero que conecta a millones de peruanos con el crédito, la inversión, la protección y su futuro previsional. BCP, Banco de Crédito del Perú, el banco líder del país. Probablemente ya has usado sus servicios o tienes una cuenta con ellos. Su alcance es tan grande que casi cada esquina tiene una agencia o cajero del BCP. Prima AFP, una de las administradoras de fondos de pensiones más importantes del Perú. Millones de trabajadores tienen su jubilación en manos de esta empresa. Pacífico Seguros, un actor clave en el mundo de los seguros. Salud, vida, hogar, esta empresa protege a miles de familias peruanas frente a riesgos inesperados. Credicorp Capital, especializada en inversiones, asesoría financiera y banca de inversión. Es el músculo financiero que mueve grandes proyectos y capitales en el país y la región. Y no se quedan solo en Perú. Credicorp también tiene presencia en Colombia, Chile, Bolivia y Estados Unidos. Una verdadera multinacional con raíces peruanas y ambiciones globales. ¿Ves la magnitud de este grupo? En el siguiente bloque, analizaremos cómo gana dinero Credicorp y por qué es tan rentable. Así que quédate hasta el final. ¿Cómo gana dinero Credicorp? Ahora que ya sabes qué es Credicorp, es momento de responder una pregunta clave: ¿cómo gana dinero este gigante financiero? La respuesta corta: de muchas formas. La respuesta estratégica: han construido una maquinaria que genera ingresos desde varios frentes, al mismo tiempo. 1. Intereses por préstamos y créditos. Cuando el BCP otorga créditos hipotecarios, préstamos personales o financiamiento para empresas, cobra intereses. Con millones de clientes, esos intereses suman, y mucho. 2. Comisiones por servicios bancarios. Desde retiros en cajeros, transferencias, mantenimiento de cuentas hasta asesoría financiera. Todo suma. Estas pequeñas comisiones diarias representan millones en ingresos. 3. Primas de seguros. A través de Pacífico Seguros, ganan dinero cobrando por pólizas de salud, vida, autos, etc. Y en cada contrato, hay rentabilidad para el grupo. 4. Administración de fondos de pensiones. Prima AFP cobra una comisión por administrar los fondos de millones de trabajadores. Ganan mientras ayudan a la gente a ahorrar para su futuro. 5. Inversiones y asesoría financiera. Credicorp Capital gestiona grandes inversiones y proyectos financieros. Ellos cobran por mover el dinero de otros. Un negocio inteligente y rentable. ¿La clave? Diversificación. No dependen de una sola fuente de ingresos. Si una línea de negocio cae, las otras sostienen al grupo. Esta estrategia los hace resistentes incluso en tiempos de crisis económicas o políticas. En 2023, Credicorp generó más de 23.000 millones de soles peruanos en ingresos y logró una rentabilidad superior al 15%. Eso es poder financiero bien gestionado. ¿Te imaginas tener acciones en una empresa así? Quédate, porque en el siguiente bloque te mostraré cómo funciona su modelo empresarial por dentro y qué tan sólida es su estrategia. ¿Por qué es importante para el Perú? ¿Te has preguntado alguna vez cuánto influye Credicorp en tu día a día, aunque no tengas acciones ni sepas de bolsa? La respuesta es muchísimo. Millones de peruanos usan el BCP para sus ahorros, créditos,
sueldos o emprendimientos. Otros millones tienen su futuro asegurado en Prima AFP, que gestiona parte de sus pensiones, y muchos más están protegidos por los seguros de Pacífico, ya sea de salud, vida o autos. Eso significa que Credicorp no es solo una empresa. Es parte del tejido financiero del país. Y cuando una empresa tiene ese nivel de impacto, su salud financiera y su visión a largo plazo afectan directamente a la economía nacional. Además, no se quedan de brazos cruzados. Credicorp invierte fuertemente en tecnología para que más personas accedan a servicios financieros. Educación financiera, para que tomemos mejores decisiones con nuestro dinero, y en desarrollo sostenible, apostando por un crecimiento responsable. Cuando una empresa crece junto con el país, en vez de aprovecharse de él, eso es una gran señal para invertir con inteligencia. ¿Tiene riesgos invertir o depender de Credicorp? ¿Y los riesgos? Porque sí, toda inversión, por más sólida que parezca, tiene sus riesgos. Credicorp, aunque es un gigante, no está libre de amenazas. De hecho, al estar tan profundamente conectado con la economía del Perú y de América del Sur, su estabilidad depende en gran parte del contexto donde opera. 1. Riesgos económicos y políticos. Una recesión en Perú, una crisis en los países vecinos, o incluso cambios bruscos en las tasas de interés, pueden afectar sus utilidades. 2. Reformas legales o pensionales. Un cambio en la regulación de las AFPs o en las leyes del sistema financiero podría golpear directamente a su rentabilidad. Si el gobierno cambia las reglas de juego, empresas como Prima AFP o el BCP tendrían que adaptarse rápidamente, y no siempre de forma favorable. 3. Inestabilidad financiera o social. Protestas, crisis políticas o decisiones populistas también pueden hacer tambalear la confianza del mercado. Y recuerda, el miedo es el peor enemigo del inversionista. Pero ojo, la diversificación de Credicorp es una fortaleza clave. Están en banca, seguros, pensiones e inversiones, en varios países. Esto les permite absorber golpes en un área mientras se apoyan en otras. Conclusión, invertir en Credicorp no es una apuesta ciega. Es una decisión que debe venir con análisis, criterio y visión a largo plazo. No te dejes impresionar solo por la marca o por su tamaño. Investiga. Compara. Evalúa. Y si quieres aprender cómo analizar una empresa antes de invertir tu dinero, quédate hasta el final porque te lo mostraré paso a paso. ¿Vale la pena invertir en Credicorp? Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿vale la pena invertir en Credicorp? Sí, pero con criterio. Credicorp no es una empresa cualquiera. Es uno de los pilares del sistema financiero peruano y una de las marcas más confiables del país. Tiene presencia regional, múltiples fuentes de ingreso, una base de clientes enorme y una rentabilidad envidiable. Pero recuerda, no existe la inversión perfecta ni libre de riesgos. No se trata de invertir porque suena bien, sino de entender lo que estás haciendo. Por eso aquí, en Eleva tu potencial al máximo, te enseñamos a invertir con inteligencia, estrategia y propósito. Si estás pensando a largo plazo, quieres solidez y buscas participar del crecimiento económico del Perú, Credicorp podría ser una muy buena opción para estudiar más a fondo. ¿Mi consejo? No compres acciones a ciegas. Aprende a analizar, compara oportunidades y diseña una cartera diversificada que se ajuste a tus metas, tu perfil de riesgo y tus valores. Proverbios 22, 3. El sabio ve el peligro y se aparta, pero el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Invertir sin analizar es correr hacia el abismo con los ojos cerrados. Pero cuando analizas, planeas y actúas con inteligencia, tu futuro cambia. Si este contenido te ayudó, suscríbete ahora a Eleva tu potencial al máximo, donde cada semana desmenuzamos las empresas más importantes del país con análisis estratégico, claro y directo. Nos vemos en el próximo video y síguenos en nuestras redes.